López Delgado, presente. Cordero Jontay María. Aguinaga. Cordero Jontay. Aguinaga Recuenco. Castillo Rivas. Presente. Castillo Rivas, presente. Guamán Coronado. Buenos días, presente. Guamán Coronado, presente. Obando Morgan. Presente. Obando Morgan, presente en sala. Pariona Sinche. Omani. Coronado. Espinosa Vargas. Arriola Tueros. Buenos días, presente. Arriola Tueros, presente. Ruiz Rodríguez. Muy buenos días, presente. Ruiz Rodríguez, presente en sala. Tacuri Valdivia. Tacuri, presente. Tacuri Valdivia, presente. Vázquez Vela. Herrera Medina. Yarro Lumbreras. Presente, Yarro Lumbreras. Yarro Lumbreras, presente. Echevarría Rodríguez. Presente. Echevarría Rodríguez, presente en sala. Elira García. Ceballos Madariaga. Presente, Ceballos Madariaga. Buenos días. Ceballos Madariaga, presente. Segundo llamado. Cordero Yontay. Cordero Yontay está. Conforme. Mariona Sinche. Presente. Quispe Mamani. Mariona Sinche, presente. Quispe Mamani. Señora Presidenta, el congresista Aguinaga se comunica también diciendo por el chat, diciendo que está presente. Lo tengo en el chat. Congresista Aguinaga. Wilson Quispe, presente. Congresista Wilson Quispe Mamani, presente. Quispe Mamani, presente. Conforme, congresista Aguinaga. Aguinaga, presente. Coronado. Vázquez Vela. Herrera García. Señora Presidenta, tenemos Vázquez Vela con licencia y Taipe Coronado con licencia por viaje y en el caso del congresista Vázquez por salud. Con 14 congresistas conectados, señora Presidenta, tenemos el quórum de reglamento. Gracias, señor secretario. Damos una especial bienvenida también al colega Germán Tacuri, nuestro vicepresidente de la Comisión de Descentralización. Con el quórum reglamentario y siendo las 8:07 del día miércoles 2 de noviembre, se inicia la 9ª sesión ordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado de la primera legislatura correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. Aprobación de acta. Se pone en consideración la 8ª sesión ordinaria celebrada el 2 de noviembre y el acta de la 2ª sesión extraordinaria celebrada el 4 de noviembre. Si ningún congresista expresa observaciones, se dará por aprobadas. Han sido aprobadas. Despacho. Se ha remitido a las direcciones electrónicas de sus despachos citación, agenda y documentos del orden del día. También se ha incluido la relación de documentos ingresados y remitidos en esta semana, así como la relación de nuevos proyectos de ley decretados a la comisión. Sección Informes. El viernes 18 de noviembre tendremos una sesión extraordinaria y descentralizada en la ciudad de Arequipa, la cual se llevará a cabo a las 10 de la mañana y será dirigida desde el hemiciclo de la Municipalidad Provincial de Arequipa. La información de detalle se le hará llegar oportunamente. De esta manera iniciamos nuestro ciclo de sesiones descentralizadas y confiamos
en su asistencia presencial a todas ellas. Si algún congresista tiene algún tema que informar, se le cede el uso de la palabra. Sección pedidos. En esta sección, la presidencia quiere hacer eco de la exhortación transmitida al Pleno acerca de la presencialidad en las sesiones de comisiones. Por ello, propongo que luego de la semana de representación, nuestras sesiones recuperen la completa presencialidad. Y en ese camino recuperaremos un elemento importante para la tarea parlamentaria. Mientras tanto, procuremos recuperar progresivamente la presencialidad, incorporando en sus agendas la asistencia a las sesiones de nuestra comisión. Consulto esta propuesta de vuelta a la presencialidad completa luego de la semana de representación. Se ofrece el uso de la palabra. Presidenta, congresista Ceballos, buenos días. Congresista Ceballos. Señora Presidenta, muy buenos días. Hemos estado, saludos a todos los colegas de la comisión, hemos estado verificando y existen más de 4 proyectos de centros poblados, por lo que quería hacer un pedido de formar un grupo de trabajo para poder ver todos estos aspectos sobre centros poblados, porque es importante, ya que hemos tenido reuniones con AMUCEP y están preocupados porque hasta el momento no han tenido efectividad en los proyectos que se han ido presentando, no solo esta comisión, sino a diferentes comisiones, por lo que rogaría a usted se pudiese conformar un grupo de trabajo para ver este aspecto que es muy importante para los centros poblados. Eso nomás. Muchas gracias, señora Presidenta. Conforme congresista Ceballos, si le parece, lo incluimos en la orden del día. Al final lo votamos para la creación del grupo de trabajo que usted ha mencionado. Correcto, muchas gracias. Si no hubiera oposición, daríamos por aprobada la propuesta. Ha sido aprobada. Si algún congresista tuviera algún pedido que formular, puede hacerlo ahora. Se está precisando la aprobación de la propuesta de presencialidad en la comisión a partir de las sesiones siguientes, luego de las semanas de representación. ¿Es así? Para que conste en el acta. Conforme. Pasamos a la orden del día. Debate y aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley 2903-2022-PE, que propone una ley de creación del distrito de Alto Trujillo en la provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad. Congresistas. El proyecto de ley 2903 de creación del distrito de Alto Trujillo es una iniciativa del Poder Ejecutivo y remitido para estudio y dictamen a nuestra comisión. Conforme al reglamento del Congreso, acompañan al proyecto de ley los antecedentes técnicos necesarios en específico. El informe de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos de Demarcación y Organización Territorial acerca de los procedimientos técnicos seguidos para la acción demarcatoria. El informe de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas acerca de la sostenibilidad fiscal de la circunscripción. Tal como señala el Tribunal Constitucional, en el procedimiento que desarrolla el numeral 7 del artículo 102 de la Constitución, le corresponde a la PCM, a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, plantear la demarcación y definición de las circunscripciones político-administrativas. El Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley con la delimitación territorial ante el Congreso, que, al estar facultado constitucionalmente, puede aprobar tal propuesta. Corresponde, pues, a la Comisión examinar si efectivamente se ha cumplido con los requisitos necesarios para el ámbito propuesto de la circunscripción como para el centro poblado que se propone como capital, conforme dispone la Ley de Demarcación y Organización Territorial y el reglamento vigente. El dictamen hace un seguimiento exhaustivo de cada uno de ellos, sin embargo, vale la pena rescatar 3 de ellos.
La delimitación previa y completa de los distritos de origen, El Porvenir y Florencia de Mora, los cuales dan origen al nuevo distrito, utilizando el procedimiento de acuerdo entre municipalidades, confirmado por el Consejo Regional de la Libertad e inscrito en el Registro Nacional de Límites, que conforme a ley es vinculante. Saludamos la presencia del congresista Enrique Alba en la sala de sesiones. Señora Presidenta, no sé si me podría permitir, por favor, el uso de la palabra. Congresista Wilson Quispe. Presidenta, luego Noel Herrera. Congresista, voy a terminar de leer y luego ofrecemos el uso de la palabra, por favor. Solo para que se considere mi asistencia, Presidenta, estuve 11 minutos en espera. Por favor, gracias. Noel Herrera. El dictamen hace un seguimiento exhaustivo de cada uno de ellos, sin embargo, vale la pena destacar 3 de ellos. La delimitación previa y completa de los distritos de origen, El Porvenir y Florencia de Mora, los cuales dan origen al nuevo distrito utilizando el procedimiento de acuerdo entre municipalidades, confirmado por el Consejo Regional de la Libertad e inscrito en el Registro Nacional de Límites, que conforme a ley es vinculante. El informe de sostenibilidad fiscal, en el sentido mediante el cual se muestra que los ingresos propios efectivos más las transferencias de libre disponibilidad de la entidad local propuesta cubre sus gastos de funcionamiento total, que esta condición también se cumple para el distrito que le da origen, así como que este cumple con la regla fiscal vinculada a su deuda. La nueva circunscripción tiene el volumen de población necesario, que para el caso es mayor a 50.000 habitantes, y la densidad de actividad económica y mercado del centro que se propone como capital es mayor que el promedio calculado para el ámbito conurbado del que forma parte. Finalmente, la fórmula legal incluye la delimitación de Alto Trujillo, que describe sus colindancias anotando la base cartográfica, el señalamiento de la preeminencia de la presente norma respecto de anteriores para garantizar un ordenamiento jurídico consistente, también las disposiciones necesarias para su implementación y la representación cartográfica del conjunto. Se ofrece el uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Congresista Wilson Quispe. Congresista Wilson Quispe. Gracias. Solamente para poder precisar, hace instantes por la baja cobertura no hemos podido dar nuestra solicitud. Solicito a la comisión, señorita Presidenta, que por favor se considere la priorización de nuestros proyectos de ley. En la anterior sesión también lo he solicitado, esta es la 4ª vez que lo estoy solicitando. Es el proyecto de ley número 03077/2022. Ley que autoriza la adscripción al Ministerio de Educación del Programa Nacional de Cuna Más. El otro proyecto de ley es la 02950/2022, ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Azaroma en la provincia de Carabaya, en el departamento de Puno. Por favor, solicito que se pueda priorizar para que pueda hacer la sustentación correspondiente de estos 2 proyectos de ley. Mi apreciada Presidenta, muchísimas gracias. Congresista, tomamos nota del pedido. Congresista Ruiz. Muchas gracias, señorita Presidenta. Muy buenos días a todos los colegas y gracias a la presencia de nuestro colega congresista de la Libertad, Enrique Alba. Y ahora quiero también hacer llegar mi saludo a través de las redes a todo el pueblo de Alto Trujillo, porque quiero decirles, colegas congresistas, que en mi región La Libertad, Alto Trujillo, hoy día madrugó como siempre y está en las redes siguiendo la sesión. Los saludo en este día que pasará a la historia en mi región La Libertad, nuestro hogar. Colegas congresistas, el predictamen del proyecto 2903 es una iniciativa del Poder Ejecutivo que propone la creación del distrito de Alto Trujillo. Y a la vez esto ha sido recogido en su integridad por la comisión, a la cual agradezco. El contenido, colegas congresistas, del dictamen permite concluir que se cumple con los requisitos formales necesarios para la creación de Alto Trujillo. Y ello, para quienes no lo ven, tiene otro significado. Así es, tiene un significado implícito,
pero sin los cuales no hubiese sido posible llegar a esta sesión. Colegas congresistas, me refiero a que está aprobado la excelente actitud de la población y para trabajar en alianza con sus autoridades en forma organizada, que fueron capaces para imponerse metas y sobre todo para cumplirlas. Condiciones que muestran nuestros hermanos de Alto Trujillo la perseverancia llevada en hombros durante años para no conformarse con una declaratoria de interés y anhelaron más. Así es. Todo ello significa que anhelaron su progreso y hoy se materializa con su elevación a distrito. Colegas congresistas, el desarrollo de los pueblos es de aquellos que con su fuerza por escapar de la ignorancia, la desorganización, la indolencia y entre otros males que afecta a su avance, y Alto Trujillo pues heredó la fortaleza mochica. Muestra de ello, hoy existe una alerta regional para el desenlace de esta sesión. La misma que avisoro será una buena noticia entre tantas males que se agobia ahí en mi región. A la población, sí, a mis hermanos les digo, la aprobación de este predictamen no es ningún regalo, sino es el reconocimiento del derecho más de 120,000 personas y a todos y a cada uno de ellos expresarle que el distrito de Alto Trujillo no será una creación del Ejecutivo o del Congreso, como suelen decir, pues Alto Trujillo será el distrito del esfuerzo y la voluntad de cada uno de sus habitantes. Amigos de Alto Trujillo, ustedes hicieron posible, gracias a ese pacto, a esa alianza, ¿no?, que debe existir entre los anhelos y la voluntad y sobre todo entre los pueblos y las autoridades. El progreso es fruto de ellos. Hoy invoco a cada uno de cada miembro de esta comisión. Así es, colegas congresistas, recuerden que esa alianza que tenemos con el pueblo, para que con su voto a favor demostremos que viviendo en democracia no existe temor en cumplir anhelos de ese hermoso pueblo que se llama Alto Trujillo. Muchísimas gracias y espero el respaldo de todos los colegas que nos encontramos en esta comisión. Gracias, señorita presidenta. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, congresista Ruiz. Presidenta. Congresista Alba. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a toda la mesa directiva. Saludo al congresista Hamlet y a todos los visitantes acá, son del Alto Trujillo. Es emocionante estar en este momento porque uno que ha recorrido el Alto Trujillo en todas sus etapas y ha visto la necesidad de tener que las personas tengan un agua, un desagüe, unas pistas, unas veredas, y su esperanza sea hacer un distrito, y poco a poco, años se han ido haciendo esto realidad, y hoy día es un voto importante en esta comisión de todos los colegas que pertenecen a esta comisión. Es importante su voto porque de eso vamos a mejorar la calidad de vida de estas personas, ya que el Estado tiene que ser responsable de acá a futuro, de dar lo que ellos se merecen. Así que, desde la libertad, un agradecimiento a todos los de la comisión, a la presidencia, a la mesa directiva y para adelante. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Congresista Castillo. Gracias, presidenta. Brevemente, solamente para, felicitar el trabajo de la comisión y finalmente se lograron todos los aspectos técnicos para lograr el sueño de los pobladores del Alto Trujillo. Y le decía brevemente solamente para manifestar que la bancada de Fuerza Popular desde Congresista, se puede ajustar su audio. Presidenta. Se apagó el micro. Ahora se le escucha.
Sí, nada, brevemente, Presidenta, le decía para señalar que desde el año 2017 Fuerza Popular presentó una iniciativa declarativa que finalmente fue promulgada en enero de este año 2017 para la creación, declarando de interés nacional la creación de este distrito, iniciativa que ahora ya cuenta con los aspectos técnicos y que Fuerza Popular de todas maneras se suma a este sueño de los pobladores de Alto Trujillo. Básicamente eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Aragón. Gracias, señora presidenta. Primero quiero saludar a usted, a los miembros integrantes de su comisión y quiero hacer el siguiente pedido. Es el siguiente. Señora presidenta, he cursado el oficio número 1129-2021 a través del cual he solicitado que pueda poner a consideración de los miembros integrantes de esta comisión que usted preside, que el proyecto de ley número 02073/2021, ley que regula el derecho por extracción de materiales de construcción por las municipalidades de mi autoría, pueda ser decretado a la Comisión de Descentralización del Congreso de la República como segunda comisión, que sea decretado a esta comisión, ¿no?, el proyecto de ley 2073/2021. Al respecto al referido proyecto, todavía con fecha 27 de mayo del presente año, fue decretado a la Comisión de Energía y Minas como única comisión, la cual ha aprobado un dictamen inhibitorio. Se inhibió la Comisión de Energía y Minas, ¿no?, con fecha 8 de junio del año en curso. En tal sentido, teniendo en cuenta que la comisión que usted preside ha sido decretado el proyecto 1024, que es un proyecto de naturaleza similar, ¿no?, entonces, que es de la congresista Ruth Luque, entonces considero que pueda pues pasar al orden del día el pedido que he formulado en este momento, señora presidenta, para que sea decretado como segunda comisión este proyecto número, reitero, 2073. Muchas gracias, presidente. Congresista Chavarría. Muy bien. Hola. Señorita presidenta, colegas congresistas, tengan ustedes muy buenos días. Llegó el día anhelado. Llegó ese día para que nuestros hermanos de Alto Trujillo pues tengan lo que se merecen gracias a su esfuerzo. Como congresista, representante de la región Cajamarca, pero nacido en la provincia de Bolívar, también soy parte de mis paisanos y llevo con ellos el anhelo que ellos también han luchado y lo han logrado. Señorita presidenta, antes de todo, quisiera reconocer y agradecer a su persona y a su equipo técnico por haber cumplido con su palabra. El 12 de octubre nos reunimos con los ciudadanos de Alto Trujillo y nos dio su palabra de que hoy se tocaría el proyecto de ley que propone la distritalización del poblado del centro poblado de Alto Trujillo, y tal como se acordó, así ha sido. Gracias por ello, señorita presidenta. Asimismo, señorita presidenta, a través de usted quiero dirigirme a mis colegas integrantes de esta importante comisión de descentralización para mencionarles 4 razones del por qué apoyar el predictamen de este proyecto de ley 2903, ley de creación del distrito de Alto Trujillo. Primero, el 15 de diciembre del 2016 se emitió la ley 3538, ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Alto Trujillo. Ahí inició toda la odisea para convertirse en distrito. Segundo, en junio del 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas declara favorable el informe previo de evaluación de la sostenibilidad fiscal para la creación del distrito de Alto Trujillo. Actualmente, el proyecto de ley ha cumplido con todos los requisitos
técnicos sin observaciones. Tercero, el tratamiento de este proyecto de ley ha sido constantemente postergado por razones extrínsecas, como por ejemplo los audios, donde se evidenciaron una clara intención de aprovechamiento político, y la última vez que se dio el aplazamiento fue porque aún no se había llevado a cabo las elecciones de centros poblados y podía ser usado políticamente. Pero sin embargo, este último domingo se dieron dichas elecciones. En tal sentido, las elecciones, actualmente ya no existe ninguna razón para que se aplace más la aprobación del dictamen. Cuarto, estamos hablando de la creación de un distrito que contaría con más de 90.000 habitantes, quienes urgen por satisfacer necesidades y servicios básicos, ¿no?, que como centro poblado no pueden hacerlo. Población que nos acompaña desde las afueras del Congreso, ¿no?, con sus representantes acá en esta sala, esperando un resultado exitoso que nos devuelva la confianza en sus legisladores. Y estoy seguro que no lo vamos a fallar. Finalmente, estimados colegas, quisiera hacerle un llamado a apoyar con su voto este predictamen, siendo esta oportunidad para mostrar nuestro real interés con el proceso de descentralización, sin obtener ningún beneficio político. Por el contrario, que los únicos beneficiarios sean los pobladores y luchadores de Alto Trujillo, que a la fecha se encuentran tomando agua de tanques guardados por días, deponiendo en letrinas, alumbrándose con velas, caminando en las arenas, y que no descansarán hasta lograr su distritalización, para así mejorar sus condiciones de vida. Esa fuerza, ese sufrimiento que tienen nuestros hermanos desde un inicio, esperamos que en esta sala todos demos el apoyo respectivo. Somos elegidos para representar al pueblo, sin esperar de ellos ningún interés. Y es por eso, por ser de justicia, más que justos, ser humanos, pedimos a toda la representación que nos apoyen en esta misión que estamos. Por un país más justo, igualitario y descentralizado, esperamos contar con su voto a favor de la aprobación del predictamen. Muchas gracias, señorita presidenta. Gracias, congresista. Congresista Noel Herrera y Carlos Ceballos tienen la mano levantada en el chat. ¿Están solicitando el uso de la palabra o era por la intervención pasada? En mi caso era por la intervención pasada, presidenta. Gracias, congresista Herrera. Pariona Sincha. Ceballos, la palabra, señora presidenta. Congresista Ceballos y luego congresista Pariona, por favor. Sí, muchas gracias, señorita presidenta. Lo que queríamos indicar es aunarnos nosotros al pedido de nuestros congresistas que han expuesto de que es importante hacer efectiva la descentralización. De esta manera nosotros podremos lograr de que tantos centros poblados que hoy en día se encuentran pues también en la misma situación puedan tener fe de que sí se puede lograr la distritalización. Pero para esto también, señorita presidenta, nosotros tenemos que pronunciarnos como Comisión de Descentralización, solicitándole al gobierno que se haga un nuevo censo, ya que el censo del 2017 ha tenido muchos cuestionamientos y hoy en día es una limitante para la creación de nuevos distritos. Entonces yo creería, señorita presidenta, de que se podría hacer un pronunciamiento por parte de la Comisión de Descentralización para que ésta llegue a la PCM y se pueda realizar un nuevo censo y asimismo también indicarle a la PCM ir trabajando en la delimitación territorial, que también es otra limitante para la creación de nuevos distritos, y es importante que esto vaya avanzando porque va a permitir que hagamos una descentralización efectiva que tanto anhela todo el país y sigamos contribuyendo a que estos centros poblados olvidados pues puedan contar con sus servicios a través de la creación de su distrito, porque muchos de ellos son olvidados, inclusive teniendo mucha población, como es el caso de Alto Trujillo, y desde la bancada Integridad y Desarrollo y como representante en esta comisión, nosotros vamos a votar a favor de ese predictamen. Muchas gracias, señorita presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Pariona. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los colegas presentes en la sala.
igualmente para poder aunarme a las diferentes expresiones de los colegas referente a este proyecto de la digitalización de Alto Trujillo. Efectivamente, en nuestro país la descentralización aún sigue pues en proceso. Obviamente, como se dice en los papeles, está pues maravillosamente sustentado, planteado, pero dentro de la práctica aún carecemos pues de limitaciones diversas, ¿no? En ese contexto, nuestros pueblos de cada lugar del país tienen pues las iniciativas, tienen las condiciones para poder desarrollar de por sí mismo. Seguramente si el Estado efectivamente hace la distribución equitativa de los recursos, de los otros beneficios que tiene, nuestra población estaría tranquilamente desarrollándose, trabajando en sus jurisdicciones. Pero viendo que hoy en día la atención es limitada, entonces cada pueblo de manera organizada aspiran a tener su autonomía administrativa, económica, política, entre otros. Entonces aquí se está plasmando justamente la aspiración de la población de Alto Trujillo. Entonces, sencillamente a nosotros nos queda pues ratificar, sumar esfuerzo, ¿no? A darle la formalidad que corresponda como instancia, ¿no? La comisión, luego seguramente el parlamento, de darle pues las facultades a esta población para que pueda ellos de por sí desarrollarse, lógicamente con su organización que van a continuar. Entonces, me auno a estos esfuerzos, estimados colegas, démosles esa votación favorable para que esta población de Alto Trujillo empiece su desarrollo propio y seguramente pues de aquí a unos años tendrá los frutos donde su población aspirará a gozar pues de buenas condiciones propias ya de su trabajo, propia de su organización, en bien de su futuro que nos espera pues a cada poblador de Alto Trujillo, sobre todo las generaciones que van a venir adelante. Muchas gracias y saludamos el proyecto. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Pariona. Colegas, para dar respuesta al congresista Aragón, mediante oficio 048-2022-2023-ADP-CD/CR, el oficial mayor indica que en sesión del Consejo Directivo del 11 de octubre se aprobó que el proyecto de ley en cuestión sea abordado por nuestra comisión. En ese sentido, con el equipo técnico lo analizaremos respecto al pedido del congresista Aragón. Si no hubiera más intervenciones, procedemos con la votación del dictamen recaído en el proyecto de ley 2903-2022/CR. Señor secretario técnico, por favor, sírvase a consultar el voto nominal de los miembros de la comisión. Señores congresistas, se va a consultar el dictamen recaído en el proyecto de ley 2903. Señora congresista González Delgado. A favor. González Delgado, a favor. No pueden hablar. Congresista Cordero Yontay. Aguinaga Recuenco. Castillo Rivas. Castillo Rivas a favor. Castillo Rivas a favor. Guamán Coronado. A favor. Guamán Coronado a favor. Obando Morgan. A favor. Obando Morgan a favor. Pariona Sinche. A favor. Pariona Sinche a favor. Quispe Mamani. Espinosa Vargas. Arriola Tueros. A favor. Arriola Tueros a favor. Ruiz Rodríguez. A favor. Ruiz Rodríguez a favor. Tacuri Valdivia. A favor. Tacuri Valdivia a favor. Herrera Medina. Secretario técnico Cordero Yontay María, a favor. Cordero
Yontay, a favor. Herrera Medina. Yarro Lumbreras. A favor. Herrera Medina, a Yarro- favor. Yarro Lumbreras, a favor. Herrera Medina, a favor. Echevarría Rodríguez. Echeverría Rodríguez, a favor. Echevarría Rodríguez, a favor. Helena García. Ceballos Madariaga. Ceballos, a favor. Ceballos Madariaga, a favor. Segundo llamado. Aguinaga Recuenco. Quispe Mamani. Espinosa Vargas. Señora Presidenta, el proyecto de dictamen ha recibido 13 votos a favor, unanimidad. Gracias, señor secretario. Señores congresistas, el dictamen recaído en el proyecto de ley 2903 que propone la creación del distrito de Alto Trujillo ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señorita presidenta, si me permite, por favor, quiero agradecer a todos. Como liberteña, agradecemos a todos los integrantes de esta comisión y a quienes también están aquí, todos mis hermanos que están presentes de Alto Trujillo. Pero también quiero, señorita presidenta, solicitarle que a la brevedad posible se pueda realizar las firmas de toda la comisión y que se coordine con portavoces para que este proyecto de ley pues sea debatido ya en el Pleno. Muchísimas gracias. Señorita presidenta, mi voto a favor. Agradecer, presidenta. Muchísimas gracias. La comisión, es una alegría que está sintiendo al pueblo de Alto Trujillo y como dijo nuestra congresista Magali, lo más pronto que se esté en pleno va a depender mucho de ustedes, señora presidenta, para que se debate en el pleno este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias. Señora presidenta, el congresista Aguinaga hace constar por el chat su voto a favor. Congresista Wilson Quispe, a favor. Se ratifica la unanimidad. Hacemos entonces el llamado a los colegas congresistas, miembros de la comisión, su apoyo con la firma en el más breve plazo. Señora presidenta, antes de que cierre el congresista, Señorita. Quispe Mamani también. A favor. A favor. Ya es más que unanimidad. Congresista Muy bien. Echevarría. Muy bien, señorita presidenta, me siento emocionado. Imagínese si uno se siente emocionado, ser parte de ese territorio, ¿no? ¿Cómo se sienten nuestros hermanos de Alto Trujillo en este momento? Yo sé que en las afueras del Congreso, ellos están llenos y embargados de la alegría total. Agradecer a usted, señorita presidenta, a los colegas integrantes de esta importante comisión. Estoy seguro que nuestros hermanos de Alto Trujillo van a quedar eternamente agradecidos. También me uno al pedido de la congresista Magali Ruiz y pedimos el apoyo para priorizar en el Pleno, para que todo esto ya de una vez cierre por todos y Alto Trujillo se consolide como distrito. Muchas gracias, señorita presidenta. Gracias, congresista Echevarría. Un agradecimiento especial también al equipo técnico. Son finalmente ellos quienes hacen esta advertencia de que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo había llegado de manera incompleta. Siguiente tema. Nos vamos al saludo también, entonces, para toda la población de Alto Trujillo, algunos de ellos aquí presentes en la... Siguiente tema. Debate y aprobación del dictamen que recomienda la no aprobación del proyecto de ley 2200-2021 CR que propone declarar de necesidad pública de interés nacional el uso de tierras eriazas por parte del distrito Marcona Ica para la construcción de viviendas e infraestructura del uso público.
Señorita Presidenta, le pido permiso, inmediatamente tengo la reunión permanente. Permiso, por favor. Queda suspendido la sesión por breve término. Señores congresistas, se suspende la sesión por breve término.
Se reanuda la sesión. Debate y aprobación del dictamen que recomienda la no aprobación del proyecto de ley 2200/2021-CR, que propone declarar de necesidad pública de interés nacional el uso de tierras eriazas por parte del distrito Marcona Ica para la construcción de viviendas e infraestructura de uso público. Señores congresistas, el proyecto de ley 2200/2021-CR fue decretado el 30 de mayo de 2022 a la Comisión de Vivienda y Construcción como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado como segunda comisión dictaminadora. El proyecto de ley 2200 es una actualización del proyecto de ley 5949/2020-CR presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, mediante el cual se propone declarar de necesidad pública e interés nacional el uso de tierras eriazas por parte del distrito Marcona Ica para la construcción de viviendas e infraestructura de uso público. Para este fin, plantea en su artículo 2 que las tierras eriazas a ser usadas serían las ubicadas en la zona sur de San Juan de Marcona hasta el límite con el departamento de Arequipa en Cruz de Llañarín, la zona de la repartición a la altura del kilómetro 488, ingreso de Marcona. Las zonas para uso industrial, carretera antigua a Carí, la zona del peaje y la zona comprendida desde el kilómetro 489 hasta el kilómetro 507 en los bordes de la carretera Panamericana Sur. Sobre este proyecto, el Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Distrital de Lomas emitieron opinión desfavorable debido a que la diferencia limítrofe entre los distritos de Lomas y Marcona está pendiente de resolución por parte de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Además, argumentaron que la función de normar, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas sobre ordenamiento y desarrollo urbanístico, habilitación urbana y edificaciones, uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable es competencia del Poder Ejecutivo. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emitió opinión con observaciones dado que la iniciativa legislativa colisionaría con la función exclusiva de las municipalidades para planificar su jurisdicción, dado que son los planes para el acondicionamiento territorial y desarrollo urbano los que determinan la clasificación del suelo, la zonificación, los parámetros urbanísticos y edificatorios, entre otros. Además, a mérito del proyecto de ley 2200/2021-CR, la empresa Shugan Hierro Perú S.A. expuso su desacuerdo, en tanto afectaría a la concesión minera reconocida a su favor, toda vez que conforme al proyecto de ley en análisis, el terreno sobre el que recaería la declaratoria de necesidad pública e interés nacional son tierras eriazas que estarían dentro de la concesión minera otorgada a la empresa mencionada. Cabe señalar que la Municipalidad Distrital de Marcona remitió a esta comisión su opinión favorable a la iniciativa legislativa en materia de análisis, señalando que conforme al artículo 60 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Gobierno Nacional, a petición de las municipalidades, puede transferir tierras eriazas abandonadas y ribereñas que se encuentran en el territorio de su jurisdicción y que requiere para sus planes de desarrollo, por lo que, considerando el crecimiento demográfico, sería necesario la ampliación territorial del distrito de Marcona. Sin embargo, es necesario acotar que a la fecha se encuentra pendiente de resolución diferencia limítrofe entre los distritos de Lomas y Marcona por parte de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la PCM, por lo que al ser una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, esta comisión considera que no resulta viable la iniciativa legislativa en materia de análisis. Finalmente, es preciso señalar que la Comisión de Vivienda y Construcción, como primera comisión dictaminadora en su 21ª sesión ordinaria realizada el 4 de julio de 2022, acordó por unanimidad la no aprobación del proyecto de ley 2200, tal como se observa del dictamen del mencionado proyecto de ley. Ciertamente, de la revisión del dictamen se tiene que la Comisión de Vivienda y Construcción considera que se atentaría con el derecho a la propiedad y contra la libertad de industria y comercio, en la medida que existen bienes de su uso a favor de la empresa Shugan, así como el derecho de uso que tendría sobre las tierras eriazas en parte del distrito de Marcona. Además, a entender de la citada comisión, la iniciativa legislativa resultaría innecesaria
al ya encontrarse prevista en el Decreto Supremo 22-2016-Vivienda y la Ley Orgánica de Municipalidades. Por tales motivos, se presenta el dictamen de no aprobación del proyecto 2200. Se ofrece el uso de la palabra. De no existir intervenciones, procedemos a votar el dictamen recaído en el proyecto de ley 2200/2021-CR. Secretario técnico, por favor, sírvase a consultar el voto nominal de los miembros de la comisión. Señores congresistas, se va a consultar el dictamen recaído en el proyecto de ley 2200. Señores congresistas, González Delgado. A favor. González Delgado, a favor. Cordero Yontay. Aguinaga Recuenco. A favor, secretario técnico. Gracias. Cordero Yontay, a favor. Aguinaga Recuenco. Castillo Rivas. Castillo Rivas, a favor. Castillo Rivas, a favor. Juan Coronado. A favor. Juan Coronado, a favor. Obando Morgan. A favor. Obando Morgan, a favor. Pariona Sinche. Abstención. Pariona Sinche, abstención. Quispe Mamani. Espinosa Vargas. Arriola Tueros. A favor. Arriola Tueros, a favor. Ruiz Rodríguez. A favor. Ruiz Rodríguez, a favor. Tacuri Valdivia. A favor. Tacuri Valdivia, a favor. Vázquez Vela. Herrera Medina. Yarrow Lumbreras. Herrera Medina, a favor. Herrera Medina, a favor. Yarrow Lumbreras. A favor. Yarrow Lumbreras, a favor. Señor secretario técnico, Herrera Medina, a favor. Herrera Medina, a favor. Confirmado, congresista. Echevarría Rodríguez. Herrera García. Ceballos Madariaga. A favor. Ceballos Madariaga, a favor. Segundo llamado, Aguinaga Recuenco. Quispe Mamani. Espinosa Vargas. Se registran 11 votos a favor, una abstención. Ha sido aprobado por mayoría. Señores congresistas, el dictamen recaído en el proyecto de ley 2200 que dispone su archivo ha sido aprobado por mayoría. Siguiente tema. Sustentación del proyecto de ley 1380/2021-CR que sustentación del proyecto de ley 2585/2021-CR que propone establecer la responsabilidad política por falta de reglamentación oportuna. Para la sustentación del mencionado proyecto hemos invitado a su autor, el congresista Luis Aragón. Tiene la palabra, congresista Aragón. Sí. Aló. Señora presidenta, buenos días. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer el haberme permitido en esta oportunidad sustentar el presente proyecto de ley número 2585/2021, ley que establece la responsabilidad política por la falta de reglamentación oportuna. Siguiente diapositiva, por favor. Señora presidenta, la siguiente diapositiva. Congresista, quizás hay un desfase entre
lo que se proyecta en sala y lo que usted ve. Estamos en la segunda diapositiva, objeto de la propuesta legislativa. Ya. Sí, señora presidenta, gracias, señor secretario técnico. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que tiene que ver básicamente con establecer la responsabilidad política respecto de aquellos funcionarios, ¿no? Estos funcionarios que no cumplen con sus deberes, que están señaladas en la Constitución Política del Estado, ¿no? En la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y también en las normas y tratados internacionales, en el Código de Ética de Función Pública. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué cosa perseguimos? La Constitución, en el artículo 2, numeral 22, establece y dice que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, ¿no? A ver, un segundito, presidenta, un segundito. Ya. Ese es un dispositivo constitucional, señora presidenta, que está en la Carta Magna. Asimismo, tenemos el artículo 118, inciso octavo de la Constitución vigente, el cual nos dice: corresponde al presidente de la República ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones. Conforme al artículo 118, inciso octavo, conforme a este dispositivo legal, se tiene que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República y sus funcionarios son los responsables de reglamentar todas las leyes que son aprobadas por el Poder Legislativo, por el Congreso de la República, una vez que éstas sean promulgadas y dentro del plazo que establece en la Constitución, cuál es de 15 días. En concordancia con ello, señora presidenta, se tiene también el artículo 13 del inciso 2, también de la Constitución Política del Estado. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la ley número 29158, ¿no? Ahí también está la potestad reglamentaria, en la misma Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La potestad reglamentaria del presidente de la República se sujeta a las siguientes normas. En el inciso 2 nos dice: los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, de transparencia y jerarquía. No pueden transgredir ni desnaturalizar la ley, ¿no? Mediante decreto supremo. Es decir, toda ley que es aprobado por el Congreso, ¿no? Porque es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República, tiene que ser reglamentada, y la reglamentación está a cargo del Poder Ejecutivo mediante decreto supremo, ¿no? En consecuencia, señora presidenta, tal cual están redactadas las normas constitucionales, las normas legales, la responsabilidad en la emisión de los reglamentos, ¿no? Se puede decir que es una tarea del Poder Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, vemos no desnaturalización de las leyes de origen y, por otro lado, el cumplimiento del plazo de la emisión del reglamento, ¿no? Que se encuentra precisado en la ley, ¿no? Existen, pues, causas fundamentales, estas dos que evidencian límites a la potestad reglamentaria. Siguiente. Conforme al reporte de seguimiento que hemos realizado a la reglamentación de las leyes último, ¿no? En el penúltimo, diríamos, del 2016 al 2022, ¿no? Elaborado por el área de servicios de investigación y seguimiento del Congreso de la República, tenemos aproximadamente que en ese periodo
aproximadamente 77 leyes no han sido reglamentadas oportunamente, lo cual demuestra que el Poder Ejecutivo viene incumpliendo con sus funciones. Al margen, señora presidenta, de quien sea presidente del país, que eso pasa a un segundo plano, los últimos presidentes y sus funcionarios o asesores, de ser el caso, no han venido cumpliendo con la reglamentación de las leyes. Entonces, nos preguntamos, ¿el incumplimiento es un incumplimiento que realmente está violando la ley orgánica del Poder Ejecutivo, está violando la Constitución política del Estado? Siguiente, entre las iniciativas que se encuentran pendientes de publicarse, por ejemplo, en el año 2022, conforme a la información publicada por el Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal del Congreso de la República, entre otras se tiene la Ley 31.410, la Ley 31.431, la Ley 31.494, la Ley 31.410, y bueno, existen muchas leyes, ¿no?, que no han sido reglamentadas. En tal sentido, señora presidenta, siguiente, es importante citar que la obligación de reglamentar las leyes también es materia de revisión y ha sido tocado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional mediante la sentencia. Hay una sentencia, la número 5427-2006. ¿Y qué nos dice esa sentencia textualmente? Es materia del proceso de cumplimiento el pronunciamiento expreso respecto a la obligación de emitir reglamentos cuya exigencia se encuentre establecida en una ley. Pues esa es una sentencia, estoy citando textualmente, del Tribunal Constitucional. Entonces, nos dice además, no se circunscribe a la mera obligación de pronunciamiento, sino que comprende la obligación directa de emitir aquel reglamento cuya exigencia se deriva de la ley que le sirve de fuente obligacional, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que considerar que la exigencia de la reglamentación tiene relación directa con el artículo 45 también de la Constitución Política del Estado, que establece: el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen, lo hacen con las limitaciones y las responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Siguiente diapositiva. Entonces, señora presidenta, la presente iniciativa propone modificar. Esta iniciativa propone modificar el numeral 1 del artículo 13. Numeral 1 del artículo 13 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a efecto de establecer en forma clara el contenido del proyecto de la norma reglamentaria que es elaborada por el Ejecutivo, con lo cual se busca que la reglamentación de la ley no exceda el contenido establecido en la misma ley a reglamentarse, ¿no? Es decir, que se cumpla con el objetivo por el cual fue promulgada, ¿no? Entonces tiene que haber, pues, señora presidenta, una relación entre la fuente obligacional, que es la ley que ha sido aprobada por el Congreso, y el reglamento que expide el Poder Ejecutivo. No puede haber, pues, diferencia. Se aprueba una ley y esa ley es la fuente obligacional, y en base al contenido de esa ley se tiene que expedir el reglamento. No puede decir el reglamento una cosa más allá de lo que dice la ley aprobada. Asimismo, se propone modificar el numeral 3 a efecto de establecer la obligación de la publicación de los proyectos de reglamento en el portal electrónico respectivo por no menos de 5 días calendario. Esto con el fin de poder también recibir aportes, ¿no? Aportes de la ciudadanía y sociabilizar la norma con la población. Esto es importante en base al principio de publicidad. En tal sentido, señora presidenta, otro de los aspectos importantes que recoge esta iniciativa es el referente a establecer la responsabilidad frente al incumplimiento de la obligación de reglamentación de las leyes por parte del Ejecutivo. Y estamos incorporando los numerales 4 y 5 en el artículo 13 de la ley a la ley 29158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, a efecto de establecer que el incumplimiento genera responsabilidad política en el titular del sector, lo cual constituye infracción constitucional. Señora presidenta, si no existe un reglamento de una ley, estamos en el país de las maravillas, no pasa nada, se ríen los titulares de los pliegos, los ministros, al margen de quién sea gobernante, Juan Pérez o quien sea. No. Entonces tiene que haber, señora presidenta, por supuesto,
tiene que decir la ley orgánica del Poder Ejecutivo, y por eso estamos modificando, estamos incorporando los numerales 4 y 5 en el artículo 13, que hay pues mínimamente una responsabilidad política de titular del pliego, ¿no? Y que es infracción constitucional. Entonces, si no vamos a respetar, yo soy titular de un ministerio, titular de un pliego, no reglamento una ley y no existe una responsabilidad política, no. Congresista, su audio se ha ido. En ese sentido, esta iniciativa, y concluyo con esto, permitirá que el incumplimiento de esta función, como es la de no reglamentación, sea sancionada, generando responsabilidad política en el titular del sector a cargo, ¿no? En tal sentido, tenemos en cuenta la importancia de la iniciativa propuesta. Quiero solicitarle a usted, Presidenta, pueda disponer, se elabore el dictamen. Su audio terminó ya. Muchas gracias, señora Presidenta. Se me fue la señal al final, pero muchas gracias y esperemos su aprobación. Gracias, congresista Aragón. Si algún congresista tuviera alguna pregunta, consulta, comentario que realizar, se ofrece el uso de la palabra. Agradecemos la sustentación del proyecto de ley 2585/2021-CR que estuvo a cargo del congresista Luis Aragón. Como siguiente tema tenemos la sustentación del proyecto de ley 1380/2021-CR que propone modificar el decreto legislativo 829 que crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, e introduce en el Consejo Directivo a un representante del Poder Legislativo y un representante del Poder Judicial. Para la sustentación del mencionado proyecto hemos invitado a su autora, la congresista Rosely Amuruz Dulanto. Tiene la palabra, congresista Amuruz. Congresista Amuruz, ¿puede usted conectarse?
Colegas congresistas, la congresista Muruz presenta problemas de conexión. Por lo tanto, vamos a proceder con la sustentación del grupo de trabajo mencionado por el congresista Ceballos a inicios de la sesión. Para lo cual cedemos el uso de la palabra al congresista Ceballos. Congresista Ceballos tiene el uso de la palabra. Congresista Ceballos tiene el uso de la palabra.
días. Congresista Ceballos. Sí, buenos días, señorita presidenta. Muchas gracias. No, que no está bien la conectividad acá en la oficina. Lo que había hecho mi pedido era para que se pueda conformar un grupo de trabajo, porque existen varios proyectos que están abocados al tema de mejoras en los centros poblados, sobre todo en el tema de darles iniciativas también a ellos en el tema de proyectos de productividad, algunos proyectos también de mejora que necesitan ellos, y hemos encontrado que hay más de 4 en la Comisión de Descentralización. Es por eso que nosotros solicitamos a la Comisión tenga bien la conformación de un grupo de trabajo para poder acumular todos estos proyectos y de esta manera podamos favorecer con un solo proyecto y fortalecerlo también para que este dé resultados en el tema de los desarrollos que tanto necesitan los centros poblados. Y de esta manera también poder contribuir a los objetivos que ellos tienen rumbo en algún momento a ser distritos y que nosotros desde la Comisión de Descentralización podríamos darle esa tranquilidad también a estos centros poblados porque se han pedido en diversas comisiones también sus proyectos que no están siendo atendidos. Y como bien sabemos, más de 8 millones de habitantes que tenemos en todo el país son parte de estos centros poblados y el 80% son de las zonas rurales y el 20% de zonas urbanas. Y lo que necesitamos es ahora fortalecer sobre todo las zonas rurales, ya que demográficamente hemos ido desequilibrando esto porque la gente está migrando a la ciudad y está abandonando el campo. En este sentido, ellos necesitan tener las condiciones y que yo creo que mediante un grupo de trabajo podríamos darle beneficios importantes para que tengan una ley consistente que pueda impulsarlos a ellos a continuar con su desarrollo. Por eso solicito, señora presidenta, se tenga bien de llevarlo a votación para la conformación de este grupo de trabajo que va a ser muy importante para nuestros centros poblados. Muchas gracias, señorita presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Señor secretario técnico, por favor, sírvase a consultar el voto nominal de los miembros de la comisión. Congresistas, se va a votar acerca de la creación de un grupo de trabajo que informará a la comisión sobre la problemática de las municipalidades de centro poblado en un documento informe que presentará en un plazo por determinar en la comisión. Está claro que no elabora un dictamen. Señores congresistas, se va a consultar entonces acerca de la creación del grupo de trabajo. Congresista González Delgado. A favor. González Delgado, a favor. Cordero Yontay. Aguinaga. Castillo Rivas. Castillo Rivas a favor. Castillo Rivas a favor. Guamán Coronado. A favor. Guamán Coronado a favor. Obando Morgan. A favor. Obando Morgan a favor. Mariona Sincha. Secretario técnico Cordero Yontay María, a favor. A favor, Pariona Sinche. Cordero Yontay a favor. Pariona Sinche a favor. A favor. Ispe Mamani. Espinosa Vargas. Arriola Tueros. A favor. Arriola Tueros a favor. Ruiz Rodríguez. A favor. Ruiz Rodríguez a favor. Takuri Valdivia. Takuri a favor. Takuri Valdivia a favor. Herrera Medina. A favor. Herrera Medina a favor. Yarrow Lumbreras.
Echevarría Rodríguez. Era García. Ceballos Madariaga. A favor. Ceballos Madariaga, a favor. Segundo llamado, Aguinaga Recuenco. Mamani. El congresista Alejandro Aguinaga en el chat está consignando su voto a favor de la creación del grupo de trabajo, al igual que el congresista Echevarría Rodríguez. Conforme. Aguinaga Recuenco, a favor. Echevarría Rodríguez, a favor. Isme Mamani. Hago constar que el congresista Aguinaga manifestó su voto a favor también en el tema del archivo del 2200. Conforme. Espinosa Vargas. Yarrow Lumbreras. A favor. Isme Mamani en el chat, a favor. Yarrow Lumbreras, a favor. Conforme. Elena García. Votos a favor, congresista, ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario técnico. Entonces, el grupo de trabajo mencionado por el congresista Ceballos ha sido aprobado por unanimidad. Congresista Castillo, ¿solicitó el uso de la palabra? Sí, presidenta, muchísimas gracias. Para agradecerle la oportunidad, desde la primera sesión se solicitó revisar el tema de los centros poblados que la comisión pasada, por ejemplo, en la región de Piura hicimos un seminario, hicimos mesas de trabajo con los alcaldes de centros poblados porque en el año 2020 se aprobó una ley que le da varios beneficios a estas municipalidades, entre ellos el aseguramiento de su presupuesto a través de las diferentes municipalidades provinciales y distritales, indicando inclusive en esta ley sanciones de lo que estaban sujetos a una sanción. Lamentablemente, presidenta, esta ley no se viene cumpliendo y es por eso que es importante trabajarla, es por eso que es importante monitorearla. Yo agradezco la iniciativa de formar este grupo de trabajo que va a poner la preocupación en estos sitios que considero yo son los más olvidados, representa el verdadero Perú profundo y que están ansiosos de recibir muchísimo más beneficios para poder cumplir con cada uno de los pobladores. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Castillo. ¿Congresista Ceballos? Sí, muchas gracias, presidenta. Agradecer a los miembros de la comisión por haber votado la conformación de este grupo de trabajo. Lo que nos quedaría, señora presidenta, es la conformación de este grupo de trabajo, quién lo va a presidir y los integrantes que nos puedan acompañar también. Me gustaría ser parte integrando esta comisión para poder realizar los trabajos correspondientes, como bien lo ha dicho nuestro colega Castillo. Los centros poblados están olvidados y hay mucho por hacer por ellos y yo creo que esta es la oportunidad que tiene la Comisión de Descentralización para poder lograr conjuntamente con la participación de los centros poblados AMUCEP para que tengamos pues una ley consistente y que sea respetada por los gobiernos tanto regionales como provinciales y distritales. Muchas gracias, señorita presidenta. Muchas gracias, congresista Ceballos. De esta manera habríamos aprobado la creación del grupo de trabajo y la comisión está atenta a la conformación del mismo grupo de trabajo para que nos hagan llegar la lista de los integrantes, por favor.
Como siguiente tema tenemos la sustentación del proyecto de ley 1380-2021 CR, que propone modificar el decreto legislativo 829, que crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, e introduce en el Consejo Directivo a un representante del Poder Legislativo y un representante del Poder Judicial. Para la sustentación del mencionado proyecto, hemos invitado a su autora, la congresista Rosely Amorús Dulanto. Tiene la palabra, congresista Amorús. Gracias, presidenta. Señores congresistas, de esta importante comisión voy a proceder a sustentar el proyecto de ley que reforma el decreto legislativo 829, que crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, proyecto de ley 1380/2021 CR. Para entender el objeto de mi propuesta, debo empezar explicando los antecedentes, ¿no?, de cómo es que surge este instituto. Explicando que el decreto legislativo 829 se aprobó el 5 de julio del año 96 a raíz de una delegación de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el Congreso de la República conferidas mediante la ley número 2553. Es casualmente una delegación de facultades por 360 días para llevar a cabo un proceso de modernización integral en la organización de las entidades que la conforman a fin de mejorar la gestión pública. Es decir, hace 26 años se consideró que la empresa de radio y televisión del Perú, Peruana S.A., se transforme en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, y lo adscribieron al sector educación. Posteriormente, el IRTP fue adscrito al Ministerio de Cultura según la ley 29565 del 15 de julio del año 2010 y mediante decreto supremo número 001-2012 PCM del 3 de enero del 2012, el IRTP se adscribe a la presidencia del Consejo de Ministros y por decreto supremo número 061-2016 PCM del 16 de agosto del 2016 se vuelve a adscribir el IRTP al Ministerio de Cultura. Como se podrá observar, el IRTP ha tenido unas constantes modificaciones y transiciones, sobre todo en nombre de la modernización del Estado. Se adscribía por decisiones políticas a diferentes ministerios. Actualmente, el IRTP se encuentra adscrita al Ministerio de Cultura y tiene 5 miembros en su consejo directivo, el cual uno de ellos lo preside. Es decir, quien domina todo el consejo directivo es el gobierno. Y eso es lo que vamos en este momento proponer, modificar para que exista un equilibrio de poderes. En efecto, el nombramiento de los miembros del consejo directivo se efectiviza mediante resoluciones supremas, pues como se verá en el artículo 7 del decreto supremo 056/2001, ED, que aprobó el reglamento de organización y funciones del IRTP, el Consejo Directivo es el órgano máximo del gobierno del IRTP, que está conformado por un presidente y 4 miembros designados por resolución suprema, los cuales también forman parte del Poder Ejecutivo. La propuesta tiene como objetivo que el Poder Legislativo y el Poder Judicial propongan a sus representantes en el Consejo Directivo del IRTP. El nombramiento se formalizará mediante resolución suprema, con la finalidad que el Consejo Directivo contenga los 3 poderes del Estado y no solo dependa del Ejecutivo, como se viene realizando hasta la fecha, siendo el IRTP un órgano estatal que coopera con la política del Estado en educación y en la formación moral y cultural de los peruanos. Resulta importante la participación de los 3 poderes del Estado en directorio debidamente integrado. Como podrá verse en la fórmula legal propuesta, se incorpora el artículo 5A
en el decreto legislativo 829 que creó al IRTP y se introduce al Consejo Directivo integrado de la siguiente forma: un representante del Poder Ejecutivo designado por resolución suprema, quien lo preside, 4 representantes del Poder Ejecutivo designados por resolución suprema, un representante del Poder Legislativo designado por la Presidencia del Congreso de la República y un representante del Poder Judicial designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Es obvio que luego de esta norma que aparece en un reglamento y no se encontraba en ley que creó el IRTP, debe ser objeto de reglamentación y por el propio Poder Ejecutivo derogar y modificar lo conveniente conforme a sus atribuciones. Las opiniones técnicas que vinieron del Ministerio de Cultura, de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Poder Judicial, debo mencionar, Presidenta, y también la Secretaria Técnica de la Comisión, que las opiniones se encuentran publicadas en el portal del Congreso de la República, así como las opiniones ciudadanas también. Haciendo comentarios a las distintas opiniones, la primera fue de la Presidencia del Consejo de Ministros, remitida a esta comisión por el Secretario General de la PCM, y solo se ha limitado a presentar unas opiniones no viables mediante un informe de la Subsecretaria de Administración Pública y otro informe mediante la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros. El primero opina que la creación, modernización y extinción de organismos públicos constituye una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, y el segundo opinando que el presente proyecto de ley se encuentra dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, remitiendo oficios múltiples a los ministerios. El Poder Legislativo, no puede, según la PCM, no puede legislar respecto a los directorios del Poder Ejecutivo. Y eso es totalmente falso, porque el Poder Legislativo puede legislar sobre reformas del Estado y carácter unitario también del Estado, según el artículo 43 de nuestra Constitución. La segunda opinión viene del Ministerio de Cultura, anexando un oficio de la Gerencia General del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, con fecha 8 de abril del 2022, y el informe del Ministerio de Cultura también, con fecha 12 de abril del 2022. Es importante resaltar que en la primera opinión se hace expresa mención que el presente proyecto de ley tiene efectos de integrar a los poderes del Estado peruano en la tarea de comunicación en el ámbito estatal, que conlleva, en el marco de la modernización, se dote a la entidad que opera los medios de comunicación del Estado y, por tanto, asumir todos los medios de comunicación dispersos en las diferentes entidades del Estado. Agrega esta opinión que, de acuerdo al inciso 4 del artículo 30 de la Ley 29.15.8, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dice lo siguiente. El artículo 30 dice: organismos públicos ejecutores. Los organismos públicos ejecutores ejercen funciones del ámbito nacional. Se crea cuando existen las siguientes condiciones. Inciso 4, están dirigidos por un jefe cuyo cargo es de confianza. Por excepción, podrán contar con un consejo directivo cuando tienen asuntos de carácter multisectorial. En estos casos, su consejo directivo estará integrado solo por los ministros o los representantes de los sectores correspondientes. Ante esta opinión, que no considera inviable el proyecto de ley, debo mencionar lo siguiente. Señala que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, más conocida como la LOPE, regula que los organismos públicos ejecutores cuenten con un consejo directivo. En este extremo, la LOPE es
del 20 de diciembre de 2007 y el reglamento que aprobó el Consejo Directivo del IRTP es del 1 de agosto del 2001. El presente proyecto de ley refuerza más la tesis de incorporar en la ley lo que el reglamento establece, respecto a que la IRTP tenga un consejo directivo debidamente integrado. Se dice que los consejos directivos serán solo integrados por ministros o los representantes de los sectores, no recogiendo la posibilidad de los representantes de los poderes del Estado. La comunicación integral del Estado comprende no solo al Poder Ejecutivo, sino al Poder Legislativo y al Poder Judicial. De manera que el Consejo Directivo en la propuesta legal es totalmente viable. Es más, el propio inciso 4 del artículo 30 de la ley Lope reafirma un Consejo Directivo para atender una política de Estado en materia integral, como es la comunicación. De lo contrario, estaríamos supeditados totalmente a una comunicación del Poder Ejecutivo o del gobierno de turno, contrariamente a lo establecido en el precepto sobre el Estado unitario contemplado en el artículo 43 de nuestra Constitución, capaz de construir una cohesión social. La otra opinión técnica de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura se ha centrado principalmente en una generación de gasto, en tanto se propone a 2 integrantes más en el Consejo Directivo, en tanto se debe implementar espacios, oficinas, mobiliario, útiles de escritorio, gastos propios de las dietas, remuneraciones y otros. En ese extremo me permito presentar una fórmula legal sustitutoria acorde a dicha opinión técnica. La otra opinión técnica, también muy importante, viene del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, mediante un oficio entregado el 16 de junio del 2022, remitido por el Secretario General del Poder Judicial a la presidenta de esta importante comisión, anexando también un informe del Poder Judicial emitido por los gabinetes de asesores. Se sostiene de manera interesante en dicho informe que previamente se promueva un debate y se solicite la opinión sobre la necesidad de incorporar en su finalidad integrar la política comunicacional del Estado y no solo desarrollar la política educativa como está establecida normativamente en la actualidad. Para el indicado efecto, esta dependencia técnica del Poder Judicial considera una opinión no solo del Ministerio de Cultura, al cual se encuentra adscrito, sino de la Presidencia del Consejo de Ministros como ente encargado de impulsar la política de modernización que tiene por objetivo general orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. Estas opiniones se han dado, como se ha explicado, líneas arriba. En este orden de ideas, la integración del Consejo Directivo con representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial tendría como sustento una nueva finalidad, la misma que debe estar contenida expresamente en la ley de la materia a la cual el Poder Judicial considera como una acción beneficiosa, meritoria del presente proyecto de ley. Al respecto, dada la propuesta del Poder Judicial, sería conveniente incorporar una fórmula legal sustitutoria también. En el derecho comparado, tenemos la tendencia a integrar los directorios de los medios de comunicación del Estado. En Brasil, el Consejo de Comunicación Social establece en el artículo 3 de la ley número 8389 compete al Consejo de Comunicación Social elaborar su reglamento interno que para entrar en vigencia deberá ser aprobado por la Mesa del Senado Federal. En Argentina, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual número 26.52
2 establece en su artículo 14 que la conducción y administración de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual será ejercida por un directorio integrado por 7 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional. El directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo Nacional, 3 directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por esta a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo 1 a la mayoría o primer minoría, 1 a la segunda minoría o 1 a la tercer minoría parlamentaria, 2 directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación o Periodismo de universidades nacionales. En México, de acuerdo al artículo 28 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano independiente, sin embargo, anualmente rigen informes y cuentas a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Presidenta, después de la propuesta inicial y de opiniones, debo mencionar en esta exposición que hay de mi parte una fórmula legal sustitutoria que dice así. En el artículo 1, del decreto legislativo número 829 que crea la IRTP, será de la siguiente manera. Se incorporará el artículo 5A, la finalidad del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, es colaborar integralmente con la política del Estado en la educación y en la formación moral y cultural de los peruanos. Para efecto se constituye el Consejo Directivo de la siguiente forma. Un representante del Poder Ejecutivo designado por resolución suprema, quien lo preside, 2 representantes del Poder Ejecutivo designados por resolución suprema, ahí tendríamos 3 integrantes de la PCM, un representante del Poder Legislativo designado por la Presidencia del Congreso de la República y un representante del Poder Judicial designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Con esto podremos lograr un equilibrio de poderes que favorezca e informe con objetividad y libertad y se pueda cumplir con las funciones de dicho directorio, que son dirigir, planear, coordinar y establecer las políticas y estrategias del IRTP, nombrar, designar y o ratificar a la plana de gerentes y cargos de confianza y aprobar los contenidos educativos, culturales, informativos y de esparcimiento. Es importante mencionar la base legal. Contamos con la Constitución en su artículo 46 que establece que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible y su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según los principios de separación de poderes. Y la ley número 27658 en su artículo 1, Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado, que establece que la finalidad es construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano con instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión pública. Costo-beneficio. La presente ley no genera costo ni gasto alguno adicional al Estado, ya que los 3 poderes del Estado tienen a sus expertos en estrategias comunicacionales a cargo de la conducción de sus respectivos medios. La iniciativa permite fortalecer el proceso democrático en el país. La instauración de los representantes de los 3 poderes del Estado en el Consejo Directivo
del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú permite una integración entre los tres poderes del Estado para construir una comunicación unitaria al país y al mundo. Con esta reforma sustitutoria estamos cumpliendo con lo que ya tenían como 5 miembros, por ende no habría un costo adicional porque continuaríamos con 5 miembros, simplemente se le estaría agregando los otros 2 poderes del Estado que no están incorporados en este consejo directivo. Presidenta, como conclusión, el proyecto de ley permitirá introducir representantes del Poder Legislativo y Judicial en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Los 3 poderes del Estado tendrán a sus expertos en estrategias comunicacionales en el IRTP. Permite un equilibrio de las comunicaciones entre los 3 poderes del Estado. Podrá haber una pluralidad en la comunicación de actividades del Estado hacia la población. Con esta propuesta, Presidenta, empezamos una nueva modernización de la estrategia comunicacional del Estado, integrando a los 3 poderes del Estado en un solo directorio, evitando que los canales, radios, medios audiovisuales estén al servicio del gobierno de turno y más bien estén al servicio del Estado. Agradezco la invitación a sustentar tan importante iniciativa para fortalecer la democracia y pido a usted, Presidenta, y a los miembros de la comisión apoyar este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Amorós. Si algún congresista tuviera alguna pregunta o consulta que realizar, se cede el uso de la palabra. Las copias de los 31 de dinero y las de Fue la sustentación del proyecto de ley 1380-2021 CR que propone modificar el decreto legislativo 829 que crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú e introduce en el Consejo Directivo a un representante del Poder Legislativo y un representante del Poder Judicial. Muchas gracias, congresista Amorós. Gracias. Fin de la sesión. No habiendo otro punto que tratar, consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta. De no existir observación, daríamos por aprobada la respectiva autorización. Ha sido aprobada la autorización. Se levanta la sesión siendo las 10 horas. Muchas gracias.
Gracias.